Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca del teorema de Green, que es un teorema extremadamente interesante ya que nos da un vínculo, una relación entre integrales de línea e integrales dobles, ¿sí? Y es un análogo o una generalización, una contraparte de la parte 2 del teorema fundamental del cálculo. Entonces, así de importante y así de interesante es el teorema de Green. El teorema de Green, como dice aquí, da la relación entre una integral de línea alrededor de una curva cerrada simple y una integral doble sobre la región plana delimitada o limitada por C. ¿Sí? Entonces, eso es extremadamente interesante. Mientras que la integral de línea únicamente recorre esta trayectoria, es decir, la frontera, el límite de D, la integral doble se realiza sobre todo el dominio D. Es decir, hay una relación, y esta relación la da el teorema de Green, entre la integral únicamente de la orilla de nuestro dominio y la doble integral sobre toda la región D. Entonces, suponemos que D consiste en todos los puntos dentro de nuestra curva cerrada simple C, así como todos los puntos en C, ¿sí? ¿A qué voy? Entonces, D no solo incluye el interior de la curva, sino que también incluye la frontera, incluye la curva C, ¿sí? Entonces, C es únicamente un subconjunto de D mayúscula. Es decir, el dominio D es un dominio cerrado, incluye la frontera. Al enunciar el teorema de Green, usamos la convención de que la orientación positiva de una curva cerrada simple se refiere a un único recorrido de C en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, si C está dada por la función vectorial, digamos, r de t, donde t corre en el intervalo cerrado desde A hasta B, y por supuesto r de A tiene que ser igual a r de t, dado que la curva es cerrada, entonces la región D siempre está a la izquierda, es decir, siempre está orientada hacia la izquierda, se recorre hacia la izquierda cuando el punto r de t atraviesa esta curva. ¿A qué voy? A que nosotros nos vamos a mover hacia la izquierda mientras r de t va recorriendo la curva. Bueno, yo sé que abajo pues a lo mejor nos estamos moviendo hacia la derecha, pero insisto, a lo que me refiero es que vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esta es una curva C por las flechas con orientación positiva. Mientras que si recorremos alguna curva C de algún dominio D, por supuesto, en el mismo sentido a las manecillas del reloj, vamos a decir que la orientación de esta curva C es negativa, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos listos para enunciar el teorema de Green. Recuerden, vamos a ignorar esta figura por lo pronto debido a su orientación negativa y nos vamos a concentrar en esta figura que tiene una orientación positiva, que tiene la orientación que necesitamos, que es en contra de las manecillas del reloj. Teorema de Green. Se hace una curva cerrada simple, suave a trozos, ¿sí? Puede tener pequeñas esquinitas, ¿sí? No discontinuidades, pero sí esquinas, pero es suave a trozos, una cantidad finita de esquinas, orientada positivamente en el plano, en dos dimensiones, y sea D la región limitada por C. Insisto, una vez más, D también incluye la frontera, también incluye esta curva C. Si P y Q son dos funciones que tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a D, una región abierta en el interior de D, entonces la integral sobre la curva C de P de X más Q de Y es igual
fíjense qué interesante, es igual a la doble integral sobre la región D de la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de Q con respecto a Y de A. ¿Sí? Y ese es el teorema de Green. Noten ustedes la relación que hay entre una integral doble y una integral únicamente en la frontera del dominio donde se está llevando a cabo la integral doble. Es decir, que la frontera nos da suficiente información para saber qué pasa dentro de todo el dominio. Eso es bien, bien interesante. ¿Sí? Y bien, entonces vamos hablando sobre algunos aspectos. Se suele usar la notación para las integrales de línea de la siguiente manera, que es una integral con un pequeño círculo en medio, p de x más q de y. O simplemente es lo mismo, ¿no? El círculo tiene una pequeña flecha, donde la flecha nos indica y nos aclara que la manera en que se recorre la curva C es en una orientación positiva, en contra de las manecillas del reloj. Y esta es la integral de p de x más q de y, la integral de línea. Y bien, esta notación a veces se usa para indicar que la integral de línea se calcula usando la orientación positiva de la curva cerrada C, sentido antihorario. Otra notación para la curva límite de orientación positiva de D, es decir, otra notación para C, ¿sí? para la curva que está en la parte interior, es simplemente esta parcial C. Parcial C, quisiera que no llevara confusión. Parcial C no significa aquí para nada una derivada parcial, ¿sí? Lo que nos está indicando es únicamente la curva, la frontera de nuestro dominio C. Perdón, de nuestro dominio D, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, de hecho esto no está bien escrito. A ver, a lo que voy es lo siguiente. Esto, parcial en realidad D mayúscula, ¿sí? Se refiere a la frontera. Y de hecho esto lo voy a leer como la frontera del dominio D, que es igual, por supuesto, a la curva que delimita, ¿no? Entonces, a eso me refiero con D, parcial D, ¿no? Que es únicamente la frontera y se lee como la frontera de D, ¿sí? Entonces, otra notación para C de orientación positiva es precisamente esta notación parcial D. No es una derivada parcial, es únicamente la frontera. Esta curva C. Por lo que la ecuación del teorema de Green se puede escribir de la siguiente manera. Entonces, la doble integral sobre nuestro dominio D de la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y de A es simplemente la integral sobre la frontera de D de P de X más Q de Y. El teorema de Green debe considerarse como la contraparte, como la generalización, ¿sí?, del teorema fundamental del cálculo para integrales dobles. ¿Por qué? Vamos a comparar esta ecuación con el enunciado de la parte 2 del teorema fundamental del cálculo en la siguiente ecuación, ¿sí? Entonces, mientras que la parte 2 del teorema fundamental del cálculo nos dice que la integral desde A hasta B de f' de x es igual a evaluar la función en los puntos extremos, es decir, a f de b menos f de a, ¿sí? Quiere decir que nos está dando toda la información de la función que nosotros estamos integrando desde A hasta B, partiendo únicamente de los extremos. Los extremos, ¿quiénes son? A y B. Por eso nosotros estamos evaluando únicamente A y B, ¿sí? Entonces, de manera análoga, nosotros tenemos que toda la información que ocurre en cierta región de 2 dimensiones D mayúscula, toda esta información de esta integral doble la podemos obtener integrando únicamente en la frontera. Mientras que la frontera aquí es la frontera de D, es decir, nuestra curva C, aquí esta frontera son los puntos A y B, debido a que aquí estamos en una dimensión y aquí estamos en 2 dimensiones.
Bien, entonces, sí es una contraparte, es una generalización. Y por eso aquí noten ustedes que tanto la orientación antihorario de la frontera de D es importante, así como el orden en el que nosotros hacemos esta resta es bien importante, ¿sí? Si nosotros volteáramos el orden de esta integral, simplemente pues el resultado es falso, ¿no? Entonces, en ambos casos hay una integral que involucra derivadas. F' en el caso del teorema fundamental del cálculo parte 2, y las derivadas parciales de Q y la derivada con respecto a X y la derivada parcial de P con respecto a Y en el teorema, en el lado izquierdo del teorema de Green, escrito en este caso, ¿no? Y ambos casos, el lado derecho, ¿sí? Involucra los valores de las funciones originales F mayúscula, Q y P, solo en el límite o en la frontera del dominio. En el caso unidimensional, el dominio es un intervalo en una dimensión desde A hasta B, cuyo límite consta de los puntos A y B, y en el caso del teorema de Green, el límite de este dominio es la frontera de nuestro dominio C, a la cual, insisto, nosotros la llamamos C mayúscula. El teorema de Green no es fácil de probar en general, pero podemos dar una prueba para un caso especial en que la región es tanto de tipo 1 como de tipo 2. Llamemos a estas regiones simples, ¿sí? ¿Quiénes eran las regiones de tipo 1? Son las regiones en dos dimensiones, digamos D, que las podemos delimitar tanto arriba como abajo por dos funciones distintas que son continuas. Eso es bien importante, que las funciones tienen que ser continuas. Y las regiones de tipo 2, pues son regiones en dos dimensiones que las podemos delimitar tanto izquierda como la derecha por funciones que son continuas, obviamente funciones que dependen de Y. Muy importante que son continuas, funciones que no se cruzan y delimitan a nuestro dominio D. Entonces, las regiones que cumplen estas dos condiciones, es decir, pueden ser tanto de tipo 1 como de tipo 2, ya las hemos considerado en esta serie de videos cuando estábamos hablando acerca de integrales múltiples, en particular de integrales dobles. Y bueno, integrales triples, pero ya cuando estábamos hablando de volúmenes, ¿no? Y en realidad aquí nos interesa nada más nos interesaban las regiones en dos dimensiones. Por eso nosotros escribimos de tipo 1 y tipo 2 únicamente en el plano, en dos dimensiones. Y bueno, a lo que voy es que a este tipo de regiones las vamos a llamar regiones simples. Entonces vamos a dar una demostración particular, no es la demostración general, pero sí una particular del teorema de Green para el caso en el que D es una región simple. Entonces, nótese que el teorema de Green se probará si podemos demostrar lo siguiente. Entonces, este es nuestro objetivo. Nosotros queremos probar lo siguiente. Queremos probar que la integral de P sobre la curva C con respecto a X es igual a menos la doble integral sobre la región D de la derivada de P con respecto a Y. Y también queremos probar que la integral sobre la curva C de la función Q con respecto a Y es igual a la doble integral sobre la región bidimensional D, la región simple, de la derivada parcial de Q con respecto a X de A. Entonces, vamos a demostrar la ecuación a la izquierda, ¿sí? La que nosotros tenemos aquí, expresando a D como una región de tipo 1. Esto, por supuesto, lo podemos lograr ya que estamos asumiendo esto para esta demostración. Entonces, D va a ser igual a todos los puntos, a todos los pares coordinados X y Y, donde X va a estar delimitado por las constantes A y B, ¿sí? X está en este intervalo cerrado, y Y va a estar delimitado por dos funciones continuas que no se cruzan, las cuales vamos a llamar G1 y G2. Insisto, son funciones continuas. Esto nos permite calcular la integral doble en el lado derecho de la ecuación a la derecha, ¿sí? ¿Cuál es el lado derecho de la ecuación a la derecha? Este es el lado derecho.
de la ecuación, perdón, el lado derecho en la ecuación a la derecha. Entonces, perdón, nosotros estamos de este lado, ¿sí? Entonces, nosotros queremos realizar la doble integral. No es cierto, queremos realizar. Entonces, es el lado derecho de la ecuación a la izquierda. A ver, entonces, aquí tengo un error. ¿Sí? Ya que nosotros queremos realizar esta doble integral. ¿Sí? La doble integral de dp con de la derivada parcial de p con respecto a y de a. Bien. Dicho esto, entonces nosotros queremos realizar la doble integral con la doble integral sobre la región D de la derivada parcial de p con respecto a y de a. Y esto debido a que ya caracterizamos nuestro dominio con una región de tipo 1, es la integral con respecto a x desde a hasta b de la integral con respecto a y desde g1 hasta g2 de la derivada parcial de p con respecto a y de x, y. Y bueno, el orden de integración obviamente es de y de x. ¿Sí? Primero integramos con respecto a y después integramos con respecto a x. Y bien, aquí utilizamos el teorema fundamental del cálculo. Utilizando el teorema fundamental del cálculo vamos a obtener que esto es igual a la integral desde a hasta b de la función p mayúscula evaluada en x, g2 menos p mayúscula evaluada en x, g1 de x de x. ¿Sí? Insisto, ¿no? Esta última igualdad es consecuencia natural del teorema fundamental del cálculo. Ahora vamos a calcular el lado izquierdo de la ecuación a la izquierda, dividiéndose como la unión de las cuatro curvas C1, C2, C3, C4. Entonces, sí, el lado izquierdo de la ecuación a la izquierda es el lado que nos hacía falta, ¿no? Esta ecuación que está tapando la flecha. Esta ecuación de aquí. Vamos a hacer la integral sobre la curva C de la función P de X, ¿sí? Entonces, insisto, vamos a dividir a la curva en cuatro curvas. C1 es simplemente la curva dada por la función continua g1 de x. C2 es este segmento que nosotros tenemos a la derecha. C3 es la curva dada por la función continua g2. Y C4 es el segmento que nosotros tenemos aquí desde g2 hasta g1. Muy bien. Entonces, en la curva C1 tomamos a x como parámetro y escribimos las ecuaciones paramétricas como x igual con x, por supuesto, y y igual a g1 de x, donde x corre desde a hasta b. Por lo tanto, la integral de p mayúscula en la curva C1 es igual a la integral desde a hasta b de p evaluada en x, g1 de x de x. ¿Sí? Entonces, observe que C3 va de derecha a izquierda. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí la curva superior C3, ¿sí? Que corre desde B hasta A. Ajá. Entonces, la curva menos C3, por supuesto, va de izquierda a derecha, es decir, corre desde A hasta B. ¿Sí? Entonces, por lo que podemos escribir ecuaciones paramétricas de menos C3, es decir, la orientación de izquierda a derecha, de la siguiente manera: x de la misma forma que en la parametrización igual es igual con x, y y es igual a g sub 2 de x, donde x corre desde a hasta b. Por lo tanto, la integral sobre la curva C3 de p mayúscula de x, y de x, aquí únicamente me hace falta una x, entonces vamos agregando la x faltante para que esta expresión esté completa. ¿Sí? Entonces, aquí agregamos la x faltante. Eso es importante porque estamos integrando con respecto a x. Es igual a menos la integral sobre menos C3 de P de x, y. ¿Sí? Y esto, una vez más, al mismo estilo que la integral pasada, es menos la integral desde a hasta b de P
de x, g2 de x de x. Y bien, en C2 o C4, ¿quién es C2 y C4? Volvamos a la figura. C2 es el segmento que une la curva, que une las funciones G1 con G2, y C4 es el segmento que une la función continua G2 con la función continua G1, ¿sí? Son los dos segmentos de la curva. Entonces, en el caso C2 o C4, cualquiera de los cuales podría reducirse a un solo punto, X es constante. Por lo tanto, dx tiene que ser 0, ¿sí? Que x es constante, la derivada de una constante 0. Y vamos a tener que la integral de sobre la trayectoria C2 de p de x, y de x es igual con 0. Y esto también es igual, 0 es igual a la integral de p de x, y de x C4, ¿sí? Insisto, esto es debido a que dx es igual con 0. Entonces vamos a tener lo siguiente, que la integral de p de x es igual a la integral de los cuatro segmentos de curva. El segmento C1, bueno, la integral sobre el segmento C1 de p de x, más el segmento C2 de p de x con respecto a x, más, bueno, no el segmento C2, la integral sobre el segmento C2, más la integral sobre el segmento C3 de p de x, más la integral sobre el segmento C4 de p de xy de x, ¿sí? Pero ya sabemos que tanto en el segmento C2 como en el segmento C4 la integral es igual con 0, así que las vamos a ignorar y nos vamos a quedar únicamente con las integrales del segmento C1 y el segmento C3, las cuales nosotros ya redujimos a las siguientes integrales. Esto es igual a la integral desde A hasta B de P evaluada en x, g1 de x, ¿sí? Menos la integral desde A hasta B de P evaluada en x, g2 de x. Muy bien, entonces comparando esta expresión con la expresión en la ecuación anterior para la integral doble de la integral doble sobre la región D de la derivada parcial de P con respecto a y de A, se tiene lo siguiente, ¿sí? A ver, entonces veamos esta expresión, ¿no? La expresión que nosotros tenemos aquí y la expresión para la integral doble, ¿sí? La expresión que nosotros pusimos anteriormente, ¿no? Entonces, noten ustedes esta expresión que nosotros tenemos aquí del teorema de Green, ¿sí? Esto, noten ustedes que es la integral desde A hasta B con respecto a x de la resta de estas dos funciones, ¿sí? Entonces, tenemos que la integral sobre la curva C de P de x, y de x es igual a menos la integral doble sobre el dominio D de la derivada parcial de P con respecto a y de A. ¿Sí? Tenemos esta igualdad que es justo lo que mencionábamos al inicio que queríamos demostrar, ¿sí? Noten ustedes que es una de las igualdades que nosotros teníamos aquí del lado izquierdo, ¿no? Entonces, estoy buscando esta expresión, que es justo la expresión que nosotros queríamos lograr, es la expresión que nosotros tenemos aquí. A ver, vamos a subir un poquito más. Es la expresión que, ¿sí? Entonces, ahora nosotros queremos lograr la expresión que tenemos a la derecha. Bien, entonces regresamos al resultado que nosotros ya teníamos hasta ahora, ¿no? Entonces ya podemos concluir esto. Entonces la ecuación mostrada a la derecha para la integral de q sobre la curva C de y igual a la doble integral se puede mostrar de la misma manera, es decir, siguiendo todos los pasos en la misma técnica que nosotros habíamos mostrado en este video. Es decir,
expresando a D como una región de tipo 2, lo cual ya lo suponemos a priori. Entonces vamos a sumar las ecuaciones para la integral de P de X, la integral sobre la curva C de P con respecto a X, y vamos a sumar el resultado de la integral sobre la curva C de Q de Y. Y con eso vamos a obtener el teorema de Green. Es decir, la segunda parte de la demostración es análoga, es siguiendo las mismas ideas y los mismos pasos. Muy bien, entonces para cerrar este video con broche de oro, hablemos un poquito de George Green, quien es una persona extremadamente interesante. Bueno, fue una persona extremadamente interesante, él fue panadero y por eso aquí aparece uno de los molinos de la propiedad de su padre, donde por supuesto molían los granos para hacer el pan, y ahora es un centro científico, ¿sí? Dedicado a la física y a las matemáticas. Bien, y esta es la ilustración, el retrato que encontré de George Green. Entonces, el teorema de Green lleva el nombre del científico inglés autodidacta, eso es bien interesante, autodidacta George Green, quien vivió desde 1793 hasta 1841. Trabajó tiempo completo en la panadería de su padre, la cual nosotros podemos ver aquí, desde los 9 años, y se enseñó a sí mismo matemáticas con libros de la biblioteca. Era una biblioteca a la cual él acudía. Entonces, en 1828 publicó en forma privada un ensayo sobre la aplicación del análisis matemático a las teorías de la electricidad y el magnetismo. Pero solo se imprimieron alrededor de 100 copias y la mayoría de ellas fueron para sus amigos. Este folleto contenía un teorema que es equivalente a lo que nosotros conocemos como el teorema de Green, que es lo que presentamos en este video. Pero no llegó a ser ampliamente conocido en ese momento, ¿sí? Se quedó, pues, digamos, entre los amigos afortunados que recibieron una copia del mismísimo George Green. Finalmente, a los 40 años, Green ingresó a la Universidad de Cambridge como estudiante, pero desafortunadamente falleció 4 años después de graduarse, ¿sí? Y bueno, en 1846, William Thomson, conocido como Lord Kelvin, localizó una copia del ensayo de Green. Se dio cuenta de su significado y lo reimprimió. Green fue la primera persona que intentó formular una teoría matemática de la electricidad y el magnetismo. Su trabajo fue la base de las posteriores teorías electromagnéticas de Thomson, Stokes, Rayleigh y Maxwell. Qué interesante, ¿no? Muy bien, así que si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.